Vamos a hablar acerca de Jesús y la enseñanza. A mí me gusta enseñar mucho, pero más me gusta aprender acerca de la vida de nuestro Señor y de aquello, de lo que Él vino a entregarnos. Nuestro pasaje va a estar referenciado en Mateo 13, desde el versículo 1 al 14. Amén. Amén. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Acerca de la semilla, ¿cierto? Y las tierras en que esta semilla fue depositada. Pero hay algo que me llama la atención. Y es que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? La pregunta de por qué Jesús enseñaba en parábolas nos lleva a entender qué es lo que son las parábolas. Las parábolas, ¿cierto?, son un mensaje, una historia entendible a la persona y que utiliza situaciones cotidianas para que podamos aprender su significado. Jesús nos enseñaba o le enseñaba a la gente a través de parábolas para que pudieran llevarlo a la práctica, entendieran el lenguaje. Pero los discípulos le dicen, ¿pero por qué les explicas a ellos en cosas tan sencillas acerca de las cosas celestiales? Y Jesús, ¿qué les responde? A ellos le hablan parábolas porque tienen oídos, pero no oyen. Más a ustedes, ¿cierto?, les da la oportunidad, la bendición de aprender las verdades celestiales. Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal, pero con un significado celestial. Y vemos que Jesús, después que utilizaba una parábola, se acercaba a los discípulos y les explicaba el significado de la parábola. O sea, tenemos claro, ¿cierto? Nosotros que tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos claro el significado de este pasaje, ¿cierto? Lo hemos leído un montón de veces. Habla acerca del corazón. La semilla, ¿cierto?, es la palabra de Dios. Y las tierras corresponden a distintos corazones. El corazón duro, ¿cierto?, el corazón lleno de espinas, el corazón lleno de piedra que no recibe la palabra, y el corazón también, aquel corazón fértil que recibe la palabra de Dios. Y creemos que todos los que estamos acá hemos sido en algún momento tierra fértil para que la palabra de Dios llegara a nosotros. Y el objetivo de las parábolas en el lenguaje sencillo es justamente eso: aquellos que tienen un corazón fértil reciben la palabra y buscan el entendimiento. Y es el Espíritu Santo el que está llamado a mostrarle el significado de lo que Dios quiere hablarnos a nuestros corazones. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús diría que la mayoría de la gente se acercara acerca del significado de las parábolas? Por ejemplo, en su relato de la parábola de la semilla y las diferentes clases de los suelos donde cae, que está en Mateo 3, ¿cierto? Jesús le dice claramente a los discípulos que porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea,
Jesús enseña a través de las parábolas, pero el significado va más allá, va a aquellos que realmente tienen oídos y quieren escuchar el mensaje de Dios. A eso se refiere cuando habla de tierra fértil, aquellos que quieren realmente escuchar el mensaje de Dios. Porque no nos olvidemos que si nos ponemos en la situación en cuando Cristo predicaba o entregaba estos mensajes, en medio de ellos había muchos fariseos, ¿cierto?, que estaban ahí escuchando el mensaje, que decían, oh, qué forma de entregar el mensaje, qué forma tan sencilla, pero ¿quién es este? Que habla y entrega mensajes como si fuera Dios mismo. No entendían, ¿cierto? Ellos estudiaban toda una vida para ser sacerdotes. Estudiaban y aprendían, ¿cierto?, todos los libros del Antiguo Testamento. Pero su corazón estaba cerrado al verdadero mensaje de Dios. Al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El objetivo de la enseñanza de Jesús en parábola es entregar un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, que de tanto ser repetido, no sea que, dice el Señor Jesús, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios cada día nos habla a nosotros a través de la palabra. Cada día tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Pero muchas veces, ¿cierto?, hay pasajes que leímos una vez, otra vez, y realmente no entendemos el significado. Pero hay otras situaciones en que leímos ese mismo pasaje, pero nuestro corazón está dispuesto, nuestro corazón está acongojado por alguna dificultad, y entendemos y escuchamos, nos parece escuchar la voz del Señor audible, clara, precisa, y entendemos el mensaje. Entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero para eso, entonces, debemos tener un corazón dispuesto para buscar. Leer la Biblia, todos, incluso hay muchas personas que para atacarnos como cristianos, leen la Biblia. Y la leen y buscan y dicen, no, esto son puras fantasías, esto no puede haber ocurrido. Y nos atacan a veces con nuestra propia palabra. Pero como hijos de Dios sabemos que el trasfondo de la palabra, el significado, como entender que la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo, pero aquellos que no leen la Biblia, en el Antiguo Testamento no pueden encontrarlo, como pasa con el pueblo judío, que no puede encontrar al Mesías, que ya el Mesías ya vino, ya se reveló. ¿Ah? Entonces, Jesús, cierto, respondiendo le dijo, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué es necesario para que podamos entender y aprender acerca de la Biblia? Dice, a partir del momento, en este momento, ¿cierto?, en que Jesús habla a sus discípulos y le entrega, y le empieza a entregar los mensajes escondidos detrás de todas estas parábolas, es el momento en que Jesús comienza realmente su ministerio y empieza a mostrarse al mundo. Porque antes, ¿cierto?, vemos la vida de Jesús que aparece hasta como los 12 años en el templo, y ahí desaparece Jesús hasta que lo vemos que se va apartado hacia el desierto. Pero Jesús, cuando ya vuelve y empieza a llamar a los discípulos y empieza a hablarle a la gente a través de estas parábolas, empieza su ministerio y empieza a manifestarse como hijo de Dios. Y empieza a preparar a estos discípulos, ¿cierto? Dice, pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido, sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Esto está en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que persevere en esta escritura, que empiece a buscar las enseñanzas y el misterio que está escondido detrás de esas palabras, porque estas
palabras le harán sabio. Cuando la gente escuchaba las parábolas entendía como un mensaje lindo, ¿cierto? Un mensaje práctico, pero no entendía que detrás de todo ese concepto de Dios manifestándose a través de este lenguaje tan sencillo, estaba la sabiduría escondida en las palabras del Antiguo Testamento. Es la forma en que la obra del Espíritu Santo se empieza a hacer patente. No olvidemos que en Hechos, ¿cierto?, nos habla que cuando Cristo ya asciende, es el momento en que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, después de un tiempo desciende hacia la iglesia y es el encargado de manifestar y de traducir, ¿no es cierto?, a nosotros el mensaje de Dios. Porque antes teníamos a Jesucristo y Jesucristo empezó a hablarles constantemente. De hecho, se quedó un tiempo después de su resurrección enseñándoles, entregándoles todos los secretos que tenía que entregarles, pero tenía que marchar y por tanto dejó al Consolador, aquel que es el encargado de, en este tiempo, ayudarnos a entender el mensaje de Dios. Por eso cuando nosotros predicamos o enseñamos, se nos olvida muchas veces y queremos convencer a la gente de que en la Biblia está la presencia de Jesucristo. Y nosotros podemos enseñar y enseñar y nos olvidamos de este pasaje en que Jesús mismo le dice a sus apóstoles que aquellos que tienen oídos pero no oyen, no podrán entender que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por ellos si es que no es el Espíritu de Dios el que intercede en esa acción. Nosotros somos meros instrumentos. Jesús tenía esa claridad, que las parábolas eran un mero instrumento para captar la atención, para que la gente entendiera en su contexto real lo que era el mensaje de Dios, pero era estando en la cercanía de Jesús mismo, y en este caso, o en nuestro tiempo, en la compañía del Espíritu Santo, en que nosotros podemos entender el mensaje de Dios y podemos aprender acerca de las enseñanzas que Jesús nos dejó en la palabra de Dios. Cuando venga el Espíritu de Dios, de la verdad os guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Juan 16:3. Entonces entendemos que actualmente es el Espíritu de Dios el que nos habla. Nuestro Señor Jesús entendía que la verdad no es una dulce música para las personas, no es algo que está hecho para entretener, no es una historia que Jesús nos cuenta para que pasemos un buen momento, como son las historias que uno puede contar o que la abuela le contaba a uno cuando era pequeño, que uno se entretenía y le costaba quedarse dormido esperando que le contaran una historia, y a veces eran de terror y así no nos quedaba dormido, ¿cierto? Sino que él entendía que la parábola era el vehículo, ¿cierto?, con que las personas podrían tener la sensación de querer aprender más. Cuando uno habla o enseña en la iglesia, tratamos de traspasar el mensaje de Dios, ¿cierto? Tratamos de entregarlo y muchas veces nos volvemos monótonos y entregamos mensajes así como duros, tratamos de romper los corazones, pero nos olvidamos, como les decía, de lo importante que es el Espíritu Santo el que convence. No es el hombre con su labia, con su forma de hablar el que puede convencer, sino que si no está el Espíritu Santo de por medio o no tomamos en cuenta para poder predicar, para poder enseñar al Espíritu de Dios, podemos hablar mucho, pero no vamos a causar nada en el corazón de aquellos que nos escuchan. Por eso Jesús era un maestro. Él hablaba con autoridad, dice Marcos 1:22. ¿Y a qué le llamamos autoridad? ¿Qué es autoridad para nosotros? ¿Alguien que golpea fuerte en su voz?
Alguien que es jefe, por lo tanto, por ejemplo, nuestro pastor, es que él es pastor, entonces él es el que puede enseñar y por lo tanto, como viene del pastor, lo recibimos, porque la autoridad de la iglesia. Autoridad es mucho más que eso. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces, si lo llevamos al tiempo de Jesús, Jesús enseñaba de una forma distinta, porque los fariseos hacían exactamente lo mismo. En la sinagoga se paraban, enseñaban y leían y tenían todo un ritual, ¿cierto? Para poder enseñar, para poder leer la palabra. Nuestra iglesia también hace unos par de años también había todo un ritual y todo con terno, que teníamos que estar bien ahí, quietitos, y las cosas han ido cambiando, pero sabemos que la autoridad viene más bien por el ejemplo de vida. La autoridad para hablar acerca de la palabra, para que yo pueda creer que es cierta, debo ver reflejada esa palabra en la otra persona. Si Jesús hablaba de la humildad, ¿habría alguien que pudiera decir que Jesús no era humilde? Si Él hablaba acerca de la pobreza, la sencillez, ¿podría alguien acusarlo de que Él no era sencillo, que no era pobre? Si Él hablaba del amor al prójimo, del amor al enemigo, ¿alguien podría decir que Él no lo hacía si incluso se sentaba con pecadores, ¿cierto? Y hablaba y le entregaba el mensaje porque ellos eran los necesitados del mensaje de Dios. Cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas, dice la palabra. La Biblia, ¿cierto?, nos dice que la autoridad es como una función derivada de la voluntad de Dios. Él no hablaba con una autoridad humana, o sea, teníamos la autoridad del ejemplo, pero Él también hablaba con una autoridad porque Dios mismo le había dado esa autoridad. No era una autoridad entregada por hombres que impusieron las manos sobre los sacerdotes de ese tiempo y le daban la autoridad. No, esta fue una autoridad entregada por Dios mismo. Es dada por Dios para asegurar el orden, la paz y el bienestar. Los que tienen autoridad son llamados bienhechores. Por lo tanto, alguien que tiene autoridad sobre otros no puede ser alguien que los maltrate. No puede ser alguien que ataque a otro. Jesús era un maestro que hablaba a la gente con amor. Le hablaba incluso a sus propios discípulos con autoridad, pero no por fuerza. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje cuando Jesús es entregado y les dice en los momentos previos que velen con Él? Y Él se iba a orar y se iba a clamar al Señor y después volvía y lo pillaba durmiendo. ¿En algún momento aparece como que Dios le hablara con fuerza, con rudeza a ellos? A mí más bien me da una sensación como que Jesús tenía pena, dice, ellos no saben el momento que viene, el momento que está por pasar, y se quedan dormidos. Velen porque no saben las cosas difíciles que se le vienen. Entonces era un maestro lleno de autoridad, pero esa autoridad era transmitida hacia aquellos que le escuchaban con amor. Jesús utilizó muchas herramientas para enseñar. Herramientas como la enseñanza del oír, de entregar un mensaje audible hacia la gente. Estimuló el aprendizaje de aquellos que tenían una necesidad. Proveyó enseñanzas claras y prácticas. Respetó las etapas del desarrollo de las personas en la madurez espiritual. Entendió que el aprendizaje es un proceso. No es algo mágico que alguien pueda recibir una enseñanza y automáticamente se hace un sabio. Él preparó durante más de 3 años a 12 personas para que siguieran su obra en la tierra. Y uno de ellos lo entregó. Y en el momento en que él falleció y habiéndoles hablado acerca de la resurrección y habiéndoles enseñado que él debía morir y ser entregado por el perdón de nuestros pecados, aún así aquellos que enseñaron, que fueron enseñados, que estuvieron con Jesucristo, tuvieron miedo, se escondieron, ¿cierto? Porque la Biblia nos dice que no fueron los apóstoles los que fueron al tercer día
hacia la tumba de Jesús a ver si se había resucitado. ¿Quiénes fueron? ¿Las mujeres? Algunos dicen que las mujeres fueron porque querían saber si era cierto o no. pero fueron las mujeres. Los hombres estaban escondidos, ¿cierto? Ahí en un lugar escondido hasta que llegaron las mujeres y les contaron. Entonces hablamos que utilizó herramientas poderosas. La enseñanza de sus discípulos no era una transmisión de los apuntes que habían tomado durante todos esos años que permanecieron junto a él. Más bien se dedicaban a hablar de los hechos que habían visto y oído. La palabra dice que aquello que nosotros hemos visto, aquello que nosotros hemos oído, de aquellas cosas hablamos. No hablaban de cosas que le habían contado por el pasillo, ni cosas que habían, como dice acá, tomado apuntes. Ellos estaban hablando de cosas reales, cosas que habían vivido, cosas que habían experimentado, de sanaciones, de milagros que ellos habían vivido en presencia ahí junto al Maestro. Estimuló el aprendizaje. Los evangelios nos hablan de la rica diversidad de situaciones en que Jesús abrió el diálogo con las personas. Le gustaba conversar, se sentó con ellos, pero también se preocupó de que aquellos que estaban ahí tuvieran alimentación, tuvieran cubiertas sus necesidades. Respetó las etapas de desarrollo cuando dice que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. En Mateo 16, el Señor vio que el Espíritu Santo le había dado esa madurez. No fue él que empezó a apurar cierto este crecimiento, sino que él hizo preguntas y cuando ellos respondían y el Espíritu les iba dando el conocimiento, les iba dando este convencimiento de que Jesús era el Hijo de Dios, él le entregaba como un reforzamiento a ese aprendizaje que habían tenido. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Juan 16, 12, Jesús tenía muchas cosas que revelar, pero ellos debían ser preparados. Ellos debían sufrir algunas circunstancias para que pudieran tener una fe fortalecida para poder aprender del Señor. Entendió que el aprendizaje es un proceso porque en muchas escenas del Evangelio observamos variantes de esta situación. Entonces dejó la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo, en Mateo 13:36. Ellos no siempre lograban captar las verdades que él compartía en público y procuraban en privado que les proveyera explicaciones adicionales. Nos recordamos del pasaje en que Pedro, ¿cierto?, está en la barca y ve que Jesús se acerca y dice: yo también quiero hacerla. Y fue caminando, ¿y qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque quería aprender rápido. Pero Jesús, ¿cierto?, conociendo todas estas situaciones, tuvo cuidado de él. Entendió que el aprendizaje es un proceso, como les decía. Proveyó el marco ideal para el crecimiento. Cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, quiso y que su meta, que su vida fuera que estuvieran con él. Él no los dejó, le dijo: vengan una vez a la semana y yo les voy a enseñar. El aprendizaje de la palabra de Dios es algo metódico, es algo que tiene un proceso. Todos los días tengo que leer. Como les decía hace un tiempo atrás, un momento atrás, yo puedo leer un pasaje 10, 20, 30, 50 veces, pero tengo que tener un corazón apto para poder recibir la enseñanza. Necesito estar creciendo en esa sabiduría. Aprovechó, dice, las oportunidades de la vida. Jesús era sumamente sabio a la hora de convertir las situaciones más diversas de la vida en oportunidades para enseñar. Aquí en la escuela dominical estamos aprendiendo, ¿cierto?, acerca de prácticas espirituales que en el fin nos ayudan a disciplinarnos. Ahí está mejor dicho, ¿cierto? Nos ayudan a ser disciplinados en el estudio de la palabra, pero también utilizamos muchos ejemplos prácticos, ¿cierto? Nos divertimos aprendiendo la palabra, hacemos juegos para que la palabra de Dios sea práctica para nosotros, pero también apuntamos a que la Biblia nos enseña acerca de multitud de situaciones de nuestra vida.
Esa es la riqueza que hay en la Biblia, que todo lo que leemos nos ayuda para toda nuestra vida, para enseñar a nuestros hijos, para el matrimonio, para que podamos cumplir 23, 24 años. Nos enseña acerca de cómo dejar una herencia riquísima. El otro día leía un pasaje que me llegó por Facebook que decía, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Pues si nosotros no nos preocupamos de entregarle la enseñanza, la palabra, esa riqueza que recibimos, esa herencia celestial, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Capaz que después el día de mañana se use eso mismo para destruir sus corazones. Dice, aprovechó la oportunidad de la vida y es una fuente inagotable de enseñanza, de aprendizaje. Estos son apenas algunos de los principios de enseñanza que en el ministerio que Cristo tuvo en la tierra nos dejó. Hay muchas formas en que Cristo nos enseñó. Hablamos del ejemplo vivo, el ejemplo específico de cómo Él era, cómo entregaba, cómo hablaba, pero también hablamos de todas estas situaciones sencillas en que Él utilizó todo lo que está en la vida cotidiana para entregar un mensaje y empezar a golpear en los corazones de aquellos que necesitaban de Dios. Acordémonos de esos pasajes, por ejemplo, en que Jesús sanaba a alguien, por ejemplo, un ciego. Entonces la gente decía, pero ¿qué? Si este ha sido ciego toda la vida, ¿por qué merece él tener esa sanación? Y él les enseñaba que solamente por la fe. Recordemos ese pasaje en que el ciego dijo, quiero que me sanes, y le dijo, eres sanado. Y ellos aprendieron que por la fe, no es por el poder que había en Dios, o Jesús mismo que estaba en ese momento, sino que fue por la fe de aquel que tuvo tanta fe para pedirle saber que Jesús lo podía sanar, que fue sanado. Tenemos el pasaje de aquella mujer con el coágulo de sangre, que siguió a Jesús. Y ella sabía, dijo, Él es poderoso y con solo tocar su manto, yo sé que me va a sanar. ¿Y qué ocurrió? Fue sana. Ese pasaje en que está el centurión, ¿cierto? Y manda a sus criados y le dice que solo digas tú la palabra. Si tú dices la palabra, como yo sé que tengo un montón de gente y tengo autoridad sobre ellos, y si yo le digo corran para allá, ellos van a ir para allá, y si yo le digo levántense, se van a levantar, si yo le digo tírense al suelo, se tiran al suelo. Si tú dices la palabra, como yo sé que tú tienes la autoridad, esto va a ocurrir. Con esos ejemplos sencillos, Dios nos enseñaba de la autoridad que fue puesta en el Hijo de Dios, y de que si nosotros sabemos y pedimos a aquel que tiene la autoridad, a través de nuestra fe, va a ser hecho. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde podemos encontrar la vida eterna? ¿En algún supermercado? ¿Se vende en sachet? La vida eterna, Jesús mismo dice que está en las Escrituras, en escudriñar las Escrituras, en convertir nuestro corazón, en convertir nuestra mente. Ahí está la vida eterna. Acérquese a la persona de Jesús, obsérvelo mientras enseña a las multitudes, a los 12 individuos que cruzaban con él. Lo que descubre en su estilo de enseñanza podrá afectar dramáticamente la forma en que usted aprende del mensaje de nuestro Dios y de cómo puede enseñar usted a otros. Si escudriñamos las Escrituras, si aprendemos del Señor, si enseñamos a otros como Dios nos enseña a través de la misma Escritura, nos vamos a sorprender cómo nuestros hijos crecerán en la sabiduría que Dios también a nosotros nos ha dado. Cuando usted le cuenta historias a los niños acerca de un pequeño que fue capaz de enfrentar a leones que querían comerse a sus ovejas y que después, por la fe que tenía en Jesús, fue capaz de matar a un gigante que incluso miles de soldados
bien armados, bien entrenados, no pudieron hacerlo. ¿Ustedes creen que a los niños no les va a llamar la atención acerca de eso? ¿Ustedes creen que a un adulto no le llama la atención cómo Dios, a personas tan humildes, tan desechadas de la humanidad, por así decirlo, de esos tiempos que vivían en rincones apartados, Dios los hizo grandes hombres? Como ese Pedro, que era un testarudo y que fue capaz de morir crucificado como nuestro Señor. Ese Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que se enfrentó a Jesús y nos ha dejado epístolas preciosas, llenas de riqueza, llenas de sabiduría de Dios, para que las generaciones postreras a Él aprendiéramos de lo maravilloso que es Jesús. Jesús era un maestro tremendo, que dejó el Nuevo Testamento con grandes ejemplos, con ejemplos sencillos, pero si uno escarba un poco, rasga la superficie, encuentra verdades tan profundas acerca de la humanidad, que a través de ella somos transformados. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, y que podamos aprender, escudriñar la palabra del Señor, aprender del método que Él dejó, que Él utilizó, aprender también para nosotros dar testimonio. Entendamos que por fuerza la palabra no se entrega. Si nosotros creemos que a nuestra familia, que a nuestros hijos por fuerza los vamos a convertir, estamos equivocados. Debe estar la autoridad de nuestro ejemplo en su vida. Debe estar el acompañarles cada día, el enseñarles con este amor, con esta sencillez. Y cuando ellos tengan preguntas, responderles de los misterios de la vida eterna. Que Dios nos bendiga.